Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os quería hablar sobre las jaulas. Más que nada porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, pues qué jaula comprar, ¿no? Para sus pájaros, si todas pues son iguales, si da igual la forma o el tamaño o demás. Y bueno, para resolver un poco esas dudas, pues explicaré hoy un poco desglosando las partes, pues tamaño de la jaula, las características que tenga la jaula, la forma, ¿no? Un poco siguiendo sus criterios, pues cuál sería la jaula ideal para nuestros pájaros. El primer punto sería respecto al tamaño. Decir que, bueno, yo creo que no hay tamaño máximo para nuestros pájaros, da igual si es un periquito, que un agaporni, que una carolina o el ave que sea. Si yo, por ejemplo, tengo un periquito y le puedo poner una jaula de 1 metro por 1 metro, aunque esté solo, perfecto. Que no, que le puedo poner una jaula aún más grande de 2 metros por 2 metros, con una habitación entera, aún mejor. Como más grande sea el espacio que tengan nuestros pájaros, mejor será para ellos. Referente al tamaño mínimo, sí que desde mi punto de vista hay un tamaño que, bueno, que para mí es un tamaño mínimo para que los pájaros vivan en unas ciertas condiciones, pues que garanticen que ellos pues tengan una salud, pues que estén bien, que se puedan mover y demás. En cuanto a los periquitos, digamos que el tamaño, ya digo, desde mi punto de vista, veréis otros vídeos o escucharéis a otras personas que a lo mejor el tamaño mínimo pues será más grande que el que yo os comentaré ahora, o será más pequeño, pero bueno. Para mí el tamaño mínimo que tendría que tener una jaula de periquitos para un ejemplar o como mucho una pareja sería de 30 por 30 por 40. En el caso de los agapornis, igual, para un ejemplar o para una pareja, ese tamaño tendría que ser un poco más elevado. Y para mí sería pues de 40 por 40 por 50. Y en el caso de las carolinas sería de 50 por 50 por 60 o 70 de altura. Ya digo que estos tamaños son lo que yo recomiendo. Vosotros después, pues en función de las características que tengáis vosotros, del espacio que podéis destinar y demás, la podréis aplicar o no, incluso que sean más grandes o por limitación de espacio, pues que no sean así de grandes. El segundo punto sería la forma de la jaula. Tendríamos que ser un poco prácticos y dejar de lado la estética y mirar más por el espacio aprovechable. Entonces, dicho esto, jaulas, por ejemplo, redondas, desaconsejables totalmente. Primera, porque pierdes espacio útil que pueden utilizar los pájaros. Y segundo, porque son pájaros que, bueno, si nuestro pájaro es un pájaro que no nos tiene miedo, pues no será un punto tan importante. Pero si son pájaros que yo cuando me acerco o algún animal, por ejemplo, yo sé que tenemos perro o gato, se acerca a la jaula, le produce pues que el pájaro revolotee y tenga miedo, en jaulas redondas aumentará el estrés. Esto es debido básicamente a que, bueno, si la jaula fuera cuadrada o rectangular o con ángulos rectos, nosotros observaremos rápidamente que si un pájaro tiene miedo, lo primero que hace es ir a la parte de arriba de la jaula y normalmente se posa o se agarra en alguna de las esquinas. Es el sitio donde ellos, dentro del estrés y del miedo que están sufriendo en aquel momento, pues se sienten más seguros. En cambio, en jaulas redondas esto no ocurre, ya que como no hay ningún lado recto, pues ellos no sienten esa seguridad al intentar refugiarse en uno de los ángulos. La siguiente forma de jaulas que podríamos encontrar serían las cuadradas o las rectangulares, que son las más recomendadas. Matizar aquí que, bueno, si son cuadradas no, porque serían igual de ancho por alto por profundidad, pero si son rectangulares sí que habrá gente que escuchéis que no lo comparten, otros que sí, pero bueno. Como os iba diciendo, que las jaulas tiendan a la horizontalidad, no tanto a la verticalidad. ¿Por qué? Porque si tenemos jaulas que tienen una altura muy buena, pero que son muy estrechas, esto lo que le provocará al pájaro es que la única forma de volar siempre sea arriba y abajo, arriba y abajo. Si por otro lado, si son demasiado horizontales y la altura es muy pequeña, solo podrán volar de lado a lado. Que bueno, ya es más recomendable que arriba y abajo, porque si nosotros vemos un pájaro que está volando y se desplaza, normalmente lo vemos desplazándose de forma horizontal o con una cierta inclinación, pero pocas veces, a no ser que sea justo cuando ellos alzan el vuelo, que van de forma vertical, su vuelo normal es con desplazamiento horizontal. Entonces lo ideal sería una jaula pues que mantenga una relación de alto y ancho que le permita al pájaro tanto volar de lado a lado
como hacia arriba o un poco en diagonal. Y otras jaulas que tendríamos que descartar, al igual que las redondas, son las jaulas que tengan como formas, ¿no? Podéis encontrar, por ejemplo, como esta, una jaula pues tipo castillito, que bueno, visualmente y estéticamente se ve muy bonita, pero claro, funcionalmente no lo es tanto, y menos para nuestro pájaro. Si yo tengo una jaula pues de estas tipo castillito y la parte más alta de la jaula es de 50 centímetros, por ejemplo, pero después tiene dos torretas al lado de 20 y 20, a ver, a la hora del espacio que nos va a ocupar esa jaula, más o menos será un espacio que si yo lo quiero poner en alguna estantería o debajo de alguna cosa, la altura tendrá que ser sí o sí de 50, pero en cambio el espacio aprovechable del pájaro no será de una jaula que fuera cuadrada de 50 por 50, será un espacio mucho más reducido. Por tanto, pues esas jaulas pues las desaconsejo más que nada por eso, porque tenemos que buscar no tanto la estética, sino de que sean prácticas y cómodas para nuestros pájaros. Otro punto que nos tenemos que fijar son las características propias de la jaula. Yo ahí englobaría un poco, por ejemplo, si la jaula tiene una única puerta frontal o si tiene varias puertas. Yo lo que recomiendo es, si ya que vamos a comprar una jaula y podemos elegir, que compremos jaulas con varias puertas. Lo ideal pues es una jaula que tenga una puerta frontal y una lateral o varias laterales. De esta forma el acceso adentro de la jaula será mucho más fácil, y aparte si queremos poner un nido, pues bueno, podemos poner el nido utilizando alguna de las puertas laterales, y la puerta frontal pues utilizarla para nosotros poder acceder adentro si tenemos que cambiar pues el comedero o alguna cosa del interior de la jaula. También tendremos que tener en cuenta el tipo de comedero que lleva la jaula. Si la jaula viene ya de por sí con comederos adaptados, que son comederos externos, bueno, yo no la recomiendo mucho, porque lo que nos puede ocurrir es que en función de cómo es ese comedero externo, tengamos que tomar algunas medidas para evitar que los pájaros se nos puedan escapar a través del comedero. Y otro aspecto a tener en cuenta en relación a las características es el tipo de barrote que lleva la jaula. Lo ideal es que las jaulas tengan tanto barrotes horizontales como verticales. Por ejemplo, pues la cara de delante y la cara de atrás, barrotes horizontales, y las caras laterales, barrotes verticales. Si encontramos solo jaulas con un tipo de barrote, bien todos verticales, bien todos horizontales, nos tendríamos que decantar por las que son totalmente horizontales. El motivo es que, bueno, las jaulas con barrotes horizontales son jaulas que les permiten a nuestros pájaros pues que puedan subir y bajar de forma cómoda. En cambio, si os fijáis, cuando intentan subir por algún lado de la jaula con barrotes verticales, pues el ascenso y el agarre es mucho más difícil, más que nada porque tienden a resbalar y se caen hacia abajo. En cambio, las horizontales no pasa. Entonces, como os iba comentando, lo ideal es que la jaula tenga las dos partes. Por un lado, a ellos les permitirá pues, poder subir y bajar por las partes por la cara donde los barrotes son horizontales, y a nosotros lo que nos va a permitir la parte de barrotes verticales es pues, poder añadir elementos a la jaula, pues como los bebederos o otros accesorios extras, pues que para su fijación en la jaula necesiten que los barrotes sean verticales. Si la jaula solo estuviera horizontales, pues todos esos elementos no los podemos introducir y no los podemos utilizar en ese tipo de jaulas. Otro punto relacionado con las características sería establecer un poco a quién va destinada la jaula. No tendría que tener las mismas características una jaula ya no solo por tamaño, una jaula destinada a un periquito o una jaula destinada, por ejemplo, a un eclectus. Tenemos que tener en cuenta en ese apartado básicamente dos puntos: el diámetro del barrote y la separación entre los barrotes. En cuanto al diámetro, podemos ver en las jaulas más extendidas, ¿no? para aves pequeñas como agapornis o periquitos o canarios y demás, pues que los barrotes suelen ser barrotes bastante finitos, que bueno, nosotros con las manos los podemos doblar, pero ellos en general, por la fuerza que tienen en el pico y eso, ni los doblan ni los rompen. Si en cambio nosotros queremos comprar una jaula destinada a los de mayor tamaño, pues como podrían ser, como os he comentado, pues el eclectus, el yaco, el amazonas y demás, este tipo de jaulas no nos servirían, ya que con la potencia que ellos tienen en el pico, lo que ocurriría es que los barrotes, si fueran pues estos que os comento tan finitos, los pueden doblar, incluso los pueden llegar a romper. Para ese tipo de loros necesitamos jaulas con unos barrotes un diámetro mucho más grande, que ellos cuando los muerdan pues ni los rompan, ni los doblen, ni pueda haber ningún tipo de peligro para ellos. Y en cuanto a la separación, tendríamos que tener en cuenta que loros pequeños o aves pequeñas tienen que tener una separación entre barrotes
pues de máximo un centímetro, centímetro y medio, ya que si la separación es superior, pues si tuviéramos por ejemplo una jaula reutilizada de un loro grande con un diámetro, con la separación de entre barrotes pues de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, podría provocar bien que el pájaro se intentara escapar y que se quedara atascado, o bien que se intentara escapar y no se quedara atascado, sino que saliera del todo. En los dos casos sería perjudicial. En el primero lo que podría ocurrir es que bueno, nuestro pájaro sufra algún tipo de lesión o que incluso pueda llegar a morir atascado o de alguna otra forma. Y en el segundo caso, pues bueno, si nosotros tenemos la jaula, por ejemplo, en el exterior, pues lo que nos ocurriría es que nos quedaríamos básicamente sin el pájaro, porque se habría escapado entre los barrotes. Un penúltimo punto también importante, que bueno, muchas veces a lo mejor nos olvidamos y la verdad es que tiene su importancia, es dónde compramos la jaula. Muchas veces, pues por intentar conseguir una jaula grande a un buen precio, pues nos decantamos a lo mejor por tiendas como pueden ser bazares y demás. Yo no recomiendo comprar las jaulas en esos sitios, primera porque la calidad no es tan buena como una jaula que puedes comprar pues una tienda de animales especializada. Segunda, porque muchas veces las jaulas no están homologadas y no tienen la seguridad que tendrían que tener, tanto a nivel pues de las puertas, de abrir, de cómo se abren y cómo se cierran, de la resistencia de los barrotes y demás. Y también relacionado con esa homologación, pues muchas veces están pintadas pues con alguna pintura que contiene pues plomo, zinc o algunos otros elementos que bueno, en principio no se tendrían que utilizar en jaulas para animales, ya que son tóxicos para ellos. Y un último punto que bueno, para mí la verdad no lo veo de mucha importancia, pero sí que últimamente lo he visto en varios foros de pájaros y demás, y ya que estaba haciendo este vídeo pues quería aprovechar para introducirlo, que sería el color de la jaula. He visto últimamente y he leído en algunos foros, como os comentaba, que bueno, lo ideal es que la jaula no sea de color blanco, que fuera de otros colores. Y las razones que daban es que bueno, el color blanco, al reflejar más la luz, pues que era más incómodo para nuestros pájaros, que no veían los barrotes igual de bien, que si la jaula pues fuera de color, yo que sé, verde o negro o en otro color. Pero bueno, yo tengo que decir, en cuanto a este punto, que no comparto esa idea. Yo, por ejemplo, no sé, el 90 o el 95% de las jaulas que tengo en el aviario son blancas, y creo que tengo un par o tres de color negro. Y bueno, tengo que decir que no veo ningún tipo de diferencia, ni de comportamiento ni de otra característica en los pájaros o periquitos o demás que pueda tener una jaula blanca o una jaula de color negro. Y principalmente a mí lo que me gusta de las jaulas de color blanco, por ejemplo, es que bueno, cuando hay suciedad y restos de comida en los barrotes, se identifican, bueno, resaltan mucho y es mucho más fácil pues a la hora de la limpieza y intentar mantener los barrotes de la jaula siempre limpios. Entonces, como os iba diciendo, en cuanto al color, pues bueno, si tenéis alguna preferencia de color, está bien, pero decir que no comparto la idea de que las jaulas blancas o de colores muy muy claros sean perjudiciales para nuestros pájaros. Y ya, pues al final, como un breve resumen, nada, tener en cuenta eso, el tamaño, la forma, las características, tener un poco claro a quién irá destinada esa jaula y nada, ser pues prácticos, jaulas que realmente sean prácticas, no busquemos tanto la estética, pues sino la comodidad de los pájaros y que ellos tengan pues el máximo espacio pues aprovechable dentro de esa jaula. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy referente a las jaulas, que jaulas pues serían las más recomendables de comprar y de utilizar. Y bueno, recordaros que nos vemos el siguiente miércoles, que bueno, ya os puedo adelantar el vídeo de la próxima semana, que también relacionado con las jaulas será un poco un vídeo explicativo de cómo acondicionar la jaula, ¿no? Qué elementos tendríamos que tener dentro de la jaula y bueno, cómo distribuir un poco pues las perchas, los comederos y demás. Y nada, Roque y yo, que está aquí bastante animado, nos despedimos. Recordaros como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale un like, suscribiros para estar al día, si queréis, no pasa nada. Y nada, nos vemos el siguiente miércoles en el próximo vídeo. Que vaya bien.